Vamos a otra cosa. Este miércoles 17 de septiembre comenzó el periodo de propaganda electoral, todo de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo. Esta etapa, que se va a extender hasta el jueves 13 de noviembre, incluye propaganda por medios de prensa, por radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales, además de la vía pública por parte de activistas o de brigadistas de las distintas candidaturas. Vamos a analizar las características que puede tener en esta ocasión este periodo de campaña electoral. Para esto vamos a tomar contacto con Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bien, a ver, partamos por la relevancia que tiene el que ya se haya llegado a la fecha oficial del inicio de las campañas, porque ya habíamos visto un despliegue de los 8 candidatos, ya lo hemos visto en algunos debates televisivos y en otras instancias. ¿Cuál es la relevancia de este periodo que ya empieza formalmente? Bueno, en este periodo lo que deberíamos ver es un despliegue mayor de las candidaturas en lo que se llaman los territorios. Eso significa mucha visita a regiones particularmente y todo lo que tiene que ver con la franja que va a partir un mes después. La franja electoral todavía es relevante, después podemos discutir eso. Y finalmente los debates, que son el tercer ámbito donde se van a enfrentar las candidaturas. Ya tuvimos uno, pero viene una secuencia de algunos debates que van a ser televisados seguramente, y también en la radio, y eso también podría mover la brújula en alguna dirección. ¿Qué tan relevante o qué tan cuál es el contrapeso, digamos, del debate, por ejemplo, versus lo que se hace en los territorios? Porque lo vimos con Janet Jara al comienzo. Yo no sé si ella va a poder no estar en debates donde van los 8 candidatos, porque ahí tú me dirás si es que la ausencia puede generar un problema mayor. Pero ella sí, en algún momento como estrategia de campaña, delineó que era mejor estar en los territorios que estar en estos foros empresariales o de distintos organismos y gremios que estaban invitando, no a todos los candidatos, pero por lo menos a los que en las encuestas van mejor. ¿Cuál es aquí, en el fondo, la estrategia más acertada para los candidatos? ¿O depende del candidato? Porque aquí algunos son mejores en debate y otros peores o tienen más o menos fortalezas, ¿no? Sí, no, yo creo que para cualquier candidatura no debiesen excluirse de los debates televisados. O sea, una cosa es ir a un foro en un grupo empresarial que tiene algo de cobertura, pero no es una cobertura nacional, que a un debate televisado donde va a tener una alta exposición. O sea, de eso yo creo que a esta altura es imposible excluirse y por lo tanto debiesen participar en eso. En segundo lugar, yo creo que el salir a terreno tiene un impacto sobre todo local. Acá hay una fuerte presión porque esta es una candidatura, o sea, son todas las candidaturas que están asociadas a las elecciones parlamentarias también, y por lo tanto también van a haber fuertes presiones hacia las candidaturas para ir a marcar presencia en algunos territorios donde o hay disputa o donde algún sector es más dominante que otro. Para quedarme con el tema del debate, ¿son realmente importantes los debates, Claudio? Hemos visto, yo ya me perdí porque hay un festival de encuestas, la verdad, que ya cuestan. Algunas suben, unos bajan, otros. En la mayoría, Janet Jara y José Antonio Kast siguen en los 2 primeros lugares. En algunas se habla de una arremetida de Matei después del debate. Da la impresión de que para los que son menos conocidos sí hay una oportunidad, como Harold Mayne Nichols, que no estábamos hablando de él antes del debate y después del debate ya se empieza a por lo menos conocer su figura en estas instancias, ¿no? ¿Mueven tanto la aguja los debates? ¿Los que vengan van a ser más importantes que el primero, por ejemplo? O sea, yo creo que los debates son relevantes, a lo mejor no tanto para definir quién va a llegar a segunda vuelta, porque eso depende de otros factores, pero sí en la línea de lo que tú planteas. Primero, para aquellos desconocidos, el debate es muy relevante. Si tú tienes una apuesta distinta al resto, si marcas presencia respecto de un discurso llamativo, etcétera. Por ejemplo, Harold Mayne Nichols en el primer debate fue relevante porque él fue la voz de la moderación frente a una serie de tensiones que se dieron en el mismo debate
él estuvo marcando eso y en la encuesta se refleja, o sea, de 1 punto llegó ahora en la academia a 5 puntos, o sea, eso es significativo. Para él, sobre todo, es muy relevante, sobre todo darse a conocer. Entonces, en el caso de Harold May Nichols, quizás Artés y Marco Enrique Ominami, si es que hacen un buen performance, podría tener algún impacto. Por ejemplo, en el mismo caso del primer debate, Marco Enrique Minami no marcó diferencia respecto de la encuesta, y yo creo que porque ya es conocido, su estrategia fue muy confrontacional respecto de lo que hizo Harold, entonces ahí yo creo que se podrían marcar diferencias. Entonces yo creo que los debates ahora están ayudando sobre todo a aquellos que no son conocidos. Y lo segundo en el debate es que, como tú misma decías, hay personas o candidaturas que les cuesta más el debate porque tienden a descompensarse, o sea, llamándolo descompensación de entrar y caer en agresiones, en palabras cruzadas, etcétera. Ese, por ejemplo, yo creo que ese es el caso de José Antonio Kast. Si es así, yo creo que a él no le va a convenir mucho el debate y va a tener que tener mucho cuidado respecto de cómo enfrentar las críticas dentro del debate. Ya, me da la impresión de que los que están hoy día punteando tienen mucho más que perder o arriesgan mucho más. Lo mismo una Janet Jara que salió de alguna manera ella a hacer una autocrítica, un mea culpa, decir que no se sintió del todo cómoda, además porque Janet Jara enfrenta a los otros 7, digamos, porque a ella en el fondo se le ve como la continuidad del gobierno, como la oficialista y probablemente los otros como las oposiciones, ¿o no? Totalmente, claro. En el caso de ella, ella venía con una imagen, una impronta de ser todo lo que son los atributos llamados blandos, empatía, simpatía, etcétera. En los mismos foros anteriores ella había, no sé, hecho broma, estado muy suelta, y ahora en ese debate fue muy tensa, se notó a la defensiva, y eso yo creo que la perjudicó. Ahora en la encuesta no se ha reflejado tanto, se mantiene más o menos en el 24, 26%, hasta el 28%, algunas encuestas lo señalan, y lo que sí se ha advertido es que Kast viene a la baja en las últimas 3 mediciones de las últimas 3 semanas de distintas encuestas. Ahora, ¿puede un debate ser algo realmente significativo, que cambie tendencias o que genere grandes cambios? ¿O la verdad es que no y vamos a seguir viendo más o menos las mismas tendencias en las encuestas, como lo hemos visto después del debate? Ahora, lo normal es que no sea tan gravitante, eso es lo normal. Sin embargo, puede darse situaciones. La situación que más cercana tenemos es lo que pasó en los debates entre Boric y Kast para la segunda vuelta. Ahí efectivamente se dieron situaciones más complejas, sobre todo negativas para Kast. Ahora eso le costó la elección. Yo creo que hay otros factores que inciden. Si pasa algo dramático en un debate, que alguien, no sé, tenga una equivocación garrafal, que sea realmente muy agresivo, por ejemplo, yo creo que podría tener un impacto, pero de otro modo no debería ser tan significativo como es el trabajo territorial, los mensajes que coloquen en el debate, y esa es la tarea que ahora tienen, es qué mensaje, qué idea te vas a quedar tú después de mirar esta campaña. Ya, probablemente son mucho más los factores, como dices tú, los que van a influir, sobre todo me imagino en el votante indeciso, que aún no ha decidido por quién va a votar en las próximas elecciones. Yo no sé si tú logras hoy día distinguir exactamente cuáles van a ser los temas que van a inclinar o que van a definir esta batalla electoral, porque hasta ahora sí hemos escuchado mucho el tema de la seguridad. Esa tecla la ha tocado muchísimo José Antonio Kast, por ejemplo, que probablemente es lo que lo ha tenido bien arriba en las encuestas. Pero también se han instalado otros temas. Últimamente el tema económico, el tema del empleo, por ejemplo, ha estado sobre la mesa. Ahora, a raíz del tema con el Banco Central, entre el gobierno y el Banco Central, se instaló el tema
del sueldo mínimo, hasta qué punto se puede o no se puede avanzar en esa política pública. ¿Cuáles percibes tú que van a ser como los temas que definan esta elección? No, mira, yo creo que ya más o menos están bien delineados los temas que van a estar en la agenda presidencial. Como tú señalabas, lejos, seguridad es el primero, y dentro de seguridad incluyo el tema de la inmigración ilegal, porque está asociada de acuerdo a las distintas candidaturas. El segundo lugar, el tema económico, particularmente empleo e inflación, yo creo que van a ser muy relevantes en el debate. El tercero tiene que ver con una agenda social, particularmente la pérdida o no de ciertos derechos, salud, educación, pensiones. Yo creo que ese va a ser el eje del debate. Algunos van a decir, oye, si llega este candidato se van a perder ciertos derechos, y por otra parte otros van a tratar de empujar cierta agenda de derechos sociales en el debate. Y el cuarto y último, que yo creo que también va a estar algo presente, es la corrupción y el nepotismo. Claramente ahí es un tema que a la gente le preocupa, y por lo tanto seguramente algo va a aparecer sobre eso. Ya, ¿temas valóricos para ti no son relevantes dentro de la campaña o van a tener un rol? Lo pregunto porque el gobierno le está poniendo urgencia a algunas materias que son de índole valórico, como se le ha dicho, el aborto, la eutanasia. Fue materia de este Te Deum, por ejemplo, en el contexto de las fiestas patrias, donde habló Monseñor Chomalí al respecto. Se pronunciaron los candidatos que fueron, porque fueron solo 3 candidatos a esa instancia. Y, por ejemplo, tenemos un José Antonio Kast que dice que estos temas no van a estar contenidos dentro de su programa porque lo que viene son 4 años de urgencia en materia de seguridad y por lo tanto lo esquiva. Y por otro lado tenemos una Janet Jara que también ha tratado de no entrar a esos temas, por ejemplo el tema del aborto, que dice que no va a ser parte de su programa. ¿Tú crees que finalmente eso va a significar que estos temas no van a ser relevantes o igual los candidatos van a tener que terminar tomando esta agenda? Por una parte, desde el punto de vista de los programas presidenciales, ya hay una decisión de particularmente las candidaturas de la derecha de no incluir los temas de las libertades personales, particularmente eutanasia, aborto y algunos otros temas en esa dirección. Yo creo que va a tener poca relevancia en relación a otras elecciones, precisamente porque hay una estrategia de no colocarlo en la agenda, porque saben, particularmente los sectores más conservadores, que hay temas que ya están como muy instalados en la sociedad y por lo tanto entrar en esa arena les va a restar votos y por lo tanto no hay una conveniencia estratégica. Y por otra parte, en el caso particular de Janet Jara, yo creo que avanzar más derechos también es, por ejemplo, pasar de aborto 3 causales a aborto legal o libre. Yo creo que la gente tiene menos apoyo a esa opción y por lo tanto yo creo que también hay un sentido de moderación en esa agenda. Por lo tanto, yo creo que va a estar poco presente, yo creo que los dominantes van a ser los que ya hablamos, y no va a ser muy relevante por lo menos en la primera vuelta. ¿Tú ves que hay relatos claros a estas alturas en la campaña de cada uno de los candidatos? Porque siempre se habla de cuál es el relato en el fondo, qué es lo que el candidato ofrece y qué es lo que la gente decodifica, porque una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que las personas estén realmente recepcionando en cada una de las campañas. ¿Tú ves que eso está claro? ¿Ves que han tenido los candidatos una manera efectiva de comunicar lo que sería eventualmente el gobierno de cada uno de ellos? ¿A quién ves mejor, a quién ves peor? Tu pregunta es central, porque al final de la historia, lo que queda es precisamente esto que tú estás planteando de qué relato tienes, qué idea general vas a desarrollar. Yo creo que hay 3 niveles. Uno, candidaturas que lo tienen muy claro, que uno piensa en esa candidatura y piensa en lo que quiere. En el caso de Kast, yo creo que el que mejor ha planteado un relato y es orden. O sea, cuando uno piensa en Kast, piensa en
orden, él piensa en que hay una emergencia y hay que restablecer el orden. Uno podría estar en desacuerdo con ese relato, pero él ha instalado una idea lo ha hecho y ha sido muy consistente. Yo creo que lo que le pasa a Kast es que en los debates pierde frescura ese relato que lo tiene por lo menos en el papel. Después está otro tipo de relato. Yo creo que Evelyn Matei también la tiene claro el problema de su relato, que es gobernabilidad y equipos. Eso ha estado jugando ella. Ella dice, yo sé gobernar, sé cómo gobernar, yo voy a dar gobernabilidad al país porque tengo los equipos y tengo la capacidad para llegar a acuerdos, que es la gobernabilidad. Sin embargo, eso es poco atractivo desde el punto de vista electoral. Es difícil, comillas, vender ese producto sobre todo a los indecisos, que es lo que tú planteabas, que es donde está el centro de la elección. Y después hay algunas candidaturas, particularmente Janet Jara, que yo creo que está buscando su relato. Esta idea de Chile cumple, es decir, la idea de la gestión puesta al servicio de la acción política, yo creo que todavía no se ha materializado en una idea de cómo quiere gobernar. Yo creo que ahí le hace falta todavía un trabajo respecto de afinar bien hacia dónde quiere ir su relato en la campaña política. Ya, y ahí Janet Jara me imagino que también en ese relato tiene la dificultad, o no, algunos podrían creer que es un plus, de hasta qué punto ser parte del gobierno y hasta qué punto no, ¿verdad? Porque en el fondo ella viene como ex ministra. En el debate Marco Enrique Ominamis le dijo ministra durante todo el debate, o sea, no le permitió como no ser la continuidad. Y algunos dicen, pucha, es complejo porque el gobierno va de salida, si bien goza de una base electoral importante, lo que necesita Janet Jara es ir más allá de esa base electoral. ¿Tiene ahí un problema Janet Jara que tiene que resolver de aquí en estos 2 meses que quedan? O sea, yo creo que la base la tiene porque ese 30%, el famoso 30% que ha sido intocable para el gobierno y que desde el comienzo del gobierno lo ha tenido, yo creo que esa es la base sobre la cual ella ya se sienta. Por lo tanto, no puede distanciarse del gobierno en ese sentido. Yo creo que es un piso de partida. La pregunta es, ¿cuál es el valor agregado? Yo creo que ella lo que debería hacer es plantearlo desde esa perspectiva, es decir, ¿qué estoy agregando yo a la gestión que se ha hecho en el gobierno? Por lo tanto, yo no me vincularía del legado del gobierno, de los resultados que ha tenido positivos, particularmente su cartera, pero no solamente eso, sino que además, ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué le va a agregar Jara a un proyecto político como el que se dio en estos 4 años? Claudio, para ir finalizando, ¿hay hoy día alguna conclusión o proyección que se pueda hacer a raíz de lo que estamos viendo? Porque uno diría, claro, si uno sumara todas las encuestas, en el mejor de los escenarios, hoy día Jara tendría como entre un 25 y un 30% de las preferencias, pero cuando uno empieza a sumar a Kast, a Matei, eventualmente a Parisi, eventualmente a Kaiser, uno ve que, claro, si uno hiciera la suma o la ecuación rápida izquierda-derecha, hoy día sería la derecha la que podría ganar. Yo no sé si eso se puede decir hoy día, o la verdad es que 2 meses en política es mucho y podrían pasar muchas cosas de aquí en adelante y la derecha no se puede sentir tan victoriosa. O sea, no, yo creo que desde el punto de vista, por lo menos electoral, hoy día la mayor probabilidad de que alguien llegue al gobierno el próximo año, o sea, este año, es la derecha. No, eso no, yo creo que no cabe duda. Todas las encuestas muestran eso, en el caso de Janet Jara, que es la candidata oficialista, no ha superado el 30 así en su máximo 38%, que es lo que la encuesta de Cosa Nostra da, y por lo tanto ha estado en su límite. Entonces,
Yo creo que desde esa perspectiva, hoy día con los datos que tenemos, efectivamente la mayor probabilidad es que tengamos un gobierno de derecha. Ahora, y por lo tanto, ese es el desafío para particularmente Janet Jara. ¿Cómo supera ese 38, 36 o 30%, depende de la encuesta? ¿Cómo logra convencer y llegar a un 48 obviamente a un 51% que sería para ser presidenta de la República? Bien, pues bueno, quedan 2 meses, todavía es una recta importante. Vamos a ver cómo se va desplegando esta campaña y cómo se va o no traduciendo eso en distintas tendencias en las encuestas. Muchas gracias, Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Que tengas un